si mi Sí, cámara se ve, si se ve, la voy a borrar. Entendido, reuniones se está grabando, se ha entendido. Mm. ¿Cómo se hace para que yo? Sí, para que no se nos vea, para que veamos, pero sin que se nos vea. a ver, ya. Anda, ya está. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar la sesión, ¿verdad? Esta tarde. Sí, quizás comentarles que están las diapositivas en Classroom. Si quieren ir siguiendo allí, las tienen ahí a su disposición. Bueno, pues gracias Alaide por el apoyo, gracias a todas y todos por estar presentes. Vamos a continuar entonces con nuestra cátedra interuniversitaria o a empezar propiamente con los temas, ¿no? Queremos, bueno, indicar, por supuesto, que la sesión se va a grabar. La vamos a subir posteriormente a Classroom o a algún canal en YouTube. Aún lo estamos pensando. Y sobre la asistencia al aire, queremos preguntarte si va a haber un formulario o con el registro de Zoom directamente, porque al final ya no me enteré qué pasó. Pues justo como vamos a estar abriéndola desde diferentes Zooms, mejor voy a enviar el cuestionario, todas las sesiones para que quede todo en el correo de Gmail. Ujú. Entonces Perfecto, justo muy bien. ahorita se los voy a pasar y ya cada estudiante, por favor, pues agrega ahí su asistencia, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, pues ya saben, cada asistente, si quieren la constancia al final, se registran en el formulario que nos va a hacer, que nos va a llegar al aire. Gracias, al aire. Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy. Pues va a estar a cargo de Rocío Cázares y yo, Francisco Serrano. Somos profesores en la Autónoma de Zacatecas y el tema que vamos a desarrollar va a ser confianza y filosofía moral. Eh, pues esperamos que este sea un espacio de mucho diálogo, de mucho intercambio. Y por favor, si quieren comentar algo, lo que sea en cualquier momento, simplemente toman la palabra o activan con la manita, eh, piden la palabra con la manita. Y pues esperamos que sea una sesión provechosa para todas y todos. Entonces, sí, aunque no sean aclaraciones, aunque sea de contenido, por favor, interrumpan o pregunten cuando ustedes quieran y empezamos el diálogo, ¿no? Lo que queremos es explorar temas que nos interesan a nosotros. Hemos preparado una presentación panorámica, pero sobre cuestiones que nos parecen relevantes para, en esta primera sesión, hablar en términos generales de la confianza y su lugar en la filosofía moral. Entonces haremos una exploración, como les he dicho, relativamente amplia, pero dirigida por una interpretación, ¿no? Creemos que es una interpretación adecuada, sustentada, pero justamente como no estamos del todo seguros, queremos invitarlas e invitarlos a participar, a tomar la palabra y a comentar cualquier cosa que no sea del todo clara. Bueno, muy bien, entonces empezamos, Rocío. Sí, en este mismo sentido y sobre todo porque habemos colegas aquí, especialistas que están trabajando en este tema, pues es obvio que en la filosofía hay siempre disputas acerca de cuál es una interpretación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a presentar alguna y esperamos sí que haya diálogo y discusión. Bueno, muy bien, pues empezamos. Hay varias maneras de ubicar a la confianza, digamos, en el panorama de las discusiones que nos interesan. Y una posible es esta que está aquí, ¿no? Ahí, en general, los estudiosos sobre la confianza enfatizan el hecho de que los humanos somos vulnerables porque dependemos unos de otros, ¿no? Dicen muchos autores, Bayer, por ejemplo, no, hay muchas cosas que nos importan, que necesitamos y que no podemos crear, ni mantener, ni sostener, ni hacer florecer, a menos que tengamos vínculos en nosotros, entre nosotros, mutuamente, los humanos, de apoyo. Entonces, bueno, esa noción de vulnerabilidad y dependencia está de muchas maneras conectada con la confianza, pero no solo con la confianza. También el asunto, uno puede pensar que la dependencia que uno tiene de los otros a veces se da a través de lo que se ha llamado a veces fiabilidad.
o mera fiabilidad, que consiste en poder recibir apoyo de otros, pero que no está mediado por una relación interpersonal, ¿no? Nosotros vamos a enfatizar la confianza interpersonal entre dos individuos, que es específicamente, digamos, la más relevante de manera directa, aunque ahorita haremos algunas otras consideraciones sobre los tipos de confianza. Entonces, bueno, uno depende de otros, necesita de otros, necesitamos del lechero, del cartero, de tal, pero muchas de las cosas que recibimos en esas relaciones no dependen de mi relación con una persona, sino que dependen de regularidades sociales, de ciertas normas que castigan si alguien no cumple, etcétera. Pero yo puedo esperar que el cartero no se robe mi correspondencia y eso no implica que necesariamente haya una relación entre él y yo, ¿no? En ese caso lo que hay es fiabilidad y como se ha dicho, bueno, no solamente los humanos, no solamente la fiabilidad no se da solamente respecto de otro humano, se da también respecto de cosas. Yo puedo fiarme de que mi reloj va, mi alarma va, mi reloj va a funcionar y va a sonar a la hora que espero, o puedo fiarme de que mi auto no me va a dejar tirada, etcétera. Pero hay otras formas de dependencia que sí son o que sí implican una relación interpersonal. Y aunque los mapas se pueden plantear de muchas maneras, una posible manera de plantear este mapa es pensar a la confianza como un tipo de influencia interpersonal entre otros, ¿no? Simpson, del que vamos a hablar más adelante, dice que la confianza es una manera a través también de la cual logramos motivar a otros a colaborar con nosotros, aunque ya veremos, la colaboración no es el único fin, por decirlo así, o valor relacionado con la confianza. Y en ese mismo mapa de relaciones interpersonales, entonces, que se distinguen de la mera fiabilidad, tendríamos nosotros también a la manipulación. Es todo un tema la manipulación, desde la manera de conceptualizarla. Hay muy mala prensa respecto a la manipulación y sin embargo también hay autores que han defendido que la manipulación, bueno, está allí, ya hablaremos sobre la manipulación y que no siempre es necesariamente negativa, ¿no? Ese es un tema en disputa, por supuesto. Cuando manipulamos, no forzamos o no coercionamos física o psicológicamente, que es otra manera de influirnos interpersonalmente. Si yo te obligo, como esto de dame tu bolsa o te disparo, bueno, es coerción física. Pero la coerción psicológica, por ejemplo, el chantaje, que puede estar entre manipulación y coerción, es también una forma de influir al otro. En la manipulación no necesariamente o no hay coerción, digamos que es un continuo, por decirlo así, o así se ha visto. No hay necesariamente coerción, aunque ciertas formas de manipulación pueden estar cerca de la coerción, pero apelamos a veces a emociones, apelamos, no sé, a mover las emociones de las personas a través de varias formas, de halagos o de otras cosas, ¿no? Y otra forma otra forma de influirnos, pues es la persuasión racional, que no falta, ahí va. Francisco, pero esa es otra forma, ¿no? A través también nos influimos y logramos cosas unos de otros a través de la manipulación. Entonces, bueno, esto como un mapa general de cómo podemos ubicar, aunque hay otras maneras de ubicarlo, desde luego, pero cómo podríamos ubicar a la confianza como una, entre otras formas de influirnos mutuamente y que tienen que ver con nuestra condición humana de vulnerabilidad y dependencia. Sí. Muy bien. Sí, bueno, justamente en el sentido que estamos presentando, podemos valorar de maneras diferentes estas formas de interdependencia humana. No todas estas maneras tienen un valor moral, digamos, unívoco, ¿no? Pueden recibir en diferentes contextos diferentes valoraciones. Sí, como decía Rocío, la fiabilidad, como dice en la lámina, es lo que sostiene buena parte de nuestra vida social, ¿no? La fiabilidad implica regularidad y en general vivimos en un mundo muy regular, ¿no? Como decía Mike en la primera sesión, la gente que te rodea en las avenidas, que te rodean en sus coches, actúan de una manera regular, ¿no? Puedes fiarte de que van a respetar los reglamentos de tránsito,
puedes fiarte en que van a respetar tu integridad, etcétera, ¿no? Y no hay necesariamente un vínculo interpersonal ahí, pero sí hay regularidad y esa regularidad permite que la vida social funcione y que funcione relativamente bien, ¿no? Este tipo de vínculo interpersonal pues no tiene un valor moral, ¿no? No hay aquí un vínculo entre tú y el conductor de al lado o entre tú y el cartero, como decía Rocío. A veces lo puede haber, pero no siempre lo hay. Y la fiabilidad meramente entonces no es una relación moral. La manipulación, como decía Rocío, no siempre es moralmente reprobable y puede ser, en efecto, parte de las relaciones de confianza con menores o con pacientes. No está mal manipular a un menor, o no siempre está mal manipularlo, y en el ámbito médico tampoco está mal siempre manipular a un paciente, ¿no? Una relación de confianza podría incluir dosis o algún grado de manipulación que puede ser aceptable en ciertas situaciones. Esta aceptabilidad viene de que compartes un cierto fin, de que tienes puesta la confianza en la persona que te puede manipular, etcétera, ¿no? Entonces la manipulación, aunque tiene mala fama, no es necesariamente una relación siempre inmoral y la confianza puede matizar su valor e incluso puede dar un valor positivo. La coerción psicológico-física tiene también una interpretación de acuerdo con un cierto contexto o situación. En ciertos casos, el valor práctico de la coerción psicológica o física es indudable. Por ejemplo, para defenderte de un ataque personal, en un caso de defensa propia, pues la coerción física parece necesaria, ¿no? O para someter a un criminal, también aquí se requiere algún tipo de coerción física. Una vez más, el valor moral depende del tipo de vínculo interpersonal y todas estas tienen una función, digamos, propia en ese ámbito, ¿no? La percepción racional parece que es adecuada entre pares epistémicos, pero como han dicho autores como Miranda Frick, insistir en ella puede dar lugar a injusticias epistémicas. Es decir, insistir en el sentido de que muchas veces insistimos en que una discusión tiene que llevarse bajo ciertos parámetros racionales y si no se lleva de esa manera, entonces el interlocutor que no puede cumplir eso no puede tomar la palabra o queda excluido de la discusión. Cuando hay una diferencia entre pares, bueno, cuando hay una diferencia epistémica entre los interlocutores, esta diferencia suele dar lugar a una injusticia epistémica, ¿no? El callar a alguien porque no domina las reglas de la discusión, el no permitir que una persona tome la palabra o que no argumente porque no domina el tipo de convenciones en un ambiente académico, puede en efecto ser un ejemplo de esto, ¿no? Así que la percepción racional, que tiene buena fama, también encuentra situaciones o condiciones en las que podría ser una fuente de injusticias, ¿no? Y finalmente la confianza, que parece débil en comparación con la manipulación y la coerción, en el sentido de que una relación de confianza pues depende justamente de una actitud compartida de manera mutua, de una cierta interdependencia, como veremos, y de que falla muchas veces en alcanzar el objetivo común. Como decíamos al principio, la confianza nos hace vulnerables al poder que otra persona puede ejercer sobre nosotros, ¿no? En ese sentido sería débil. Pero aún así, la confianza tiene, digamos, algunas características que la hacen atractiva en este panorama, ¿no? La confianza potencia valores intrínsecos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, valoramos la amistad por sí misma, ¿no? Y una relación de amistad está marcada por la confianza. Confiamos en general en nuestros amigos y amigas, ¿no? Confiamos de manera a veces absoluta en ellos, ¿no? En una pareja, etcétera, ¿no? Y esa confianza tiene un potencial enorme para crear vínculos sociales fuertes, para crear cohesión social importante y para que podamos alcanzar objetivos comunes de una manera muy creativa, muy colaborativa y sin una carga, digamos, emocional adversa, ¿no? En los demás casos que hemos presentado, sobre todo en los casos de coerción psicológica o en ciertos ambientes de percepción racional, puede haber una carga emocional muy fuerte sobre los interlocutores que no está presente en la confianza. La confianza tiene este poder ejecutivo, ¿no? Digamos, que nos permite realizar cosas, que nos permite ejecutar cosas y funciona a la par, en este sentido, que la honradez, que la racionalidad y que en general los vínculos morales, ¿no? En general pensamos que la moralidad nutre la vida social de ese tipo de vínculo interpersonal que no tiene un valor instrumental, que tiene un valor por sí mismo, aunque puede tener valor instrumental, pero el tipo de vínculo que se recrea mediante ellos es un vínculo que recrea valores intrínsecos, ¿no? O sea, valores que no dependen de un fin que se quiera alcanzar, sino que en sí mismos, la relación es una relación valiosa por sí misma, ¿no?
Eh, eh, bueno, vamos a hablar de esto más adelante, pero justamente en el panorama que estamos presentando, estas son las características de la confianza como una relación que tiene un valor moral, ¿no? Que parece bastante estable, aunque discutiremos, por ejemplo, el mérito de un vínculo de confianza para alcanzar un fin despreciable, ¿no? Una banda de asaltantes o una banda de criminales puede tener entre sí vínculos de confianza, pero el objetivo que pretenden alcanzar con esto, pues es muy dudoso, ¿no? Es un objetivo que reprobamos bajo una visión moral, ¿no? Con lo cual, ciertos usos de la confianza podrían también ser discutibles o ser condenables, ¿no? Sin embargo, el tipo de vínculo que se establece de manera interpersonal tiene estas características asociadas con la amistad, con el amor, con el respeto mutuo, que son por sí mismas valiosas, ¿no? Y en ese sentido, la confianza es un vínculo social que tiene un gran potencial para desarrollar proyectos y actividades comunes. Mm. Bueno, espero que sea claro. Si no, ustedes nos dicen, ¿no? Sí, pueden ir levantando la manita. Desde luego, todo es discutible y lo quiero enfatizar, porque no es el caso que todos los teóricos de la confianza digan, sí, la manipulación a veces es aceptable. No lo dicen, por ejemplo, Korsgaard, Christine Korsgaard, no lo dice Scanlon, etcétera. A ellos les parece que incluso si cosas como la manipulación o influencias como la manipulación no destruyen, no son capaces de destruir la autonomía, piensan ellos, sí son formas irrespetuosas de tratar al otro como un agente autónomo. Entonces hay quien cree que nunca, ¿no? Hay otros teóricos que creen que sí, por ejemplo, Bayer, por ejemplo, Patricia Greenspan, por ejemplo, Sarah Voss, etcétera. O sea, hay quien dice que sí. Y desde luego, aunque no necesariamente inscrito en esa línea, pero estas visiones son más humeanas respecto de la moralidad. Tienen la idea de que el valor de las emociones y otras de elementos emotivos y no solo racionales son importantes incluso para definir la autonomía, ¿no? Entonces, no es que no sea esta cuestión disputable, estamos presentando esa visión. Francisco y yo, en todo caso, nos inclinamos mucho más a estas visiones menos racionalistas, por decirlo así, de la autonomía y por lo tanto de la influencia o lo que es aceptable. Y aquí vienen algunas citas, Francisco, si pasas, algunas Sí. citas Bueno, hay precisamente una en pregunta de Cicerón, Rocío, si quieres Ah, antes de sí, eso, sí, sí. porque eso que tiene que ver con esto. Cicerón, por favor. Muchas gracias. Muy buena exposición. No quiero interrumpir mucho, solo preguntar, enfatizar un poco cuál es la distinción entre la persuasión racional y la confianza, entendiendo, por ejemplo, ustedes que conocen de teoría de la argumentación, que hay varias teorías de la argumentación, y pensando que, por ejemplo, nosotros solemos argumentar más con las personas que más coincidimos, con las personas que más confiamos, ¿no? Y parece Ujú. ser, y si la argumentación se busca la persuasión racional, la confianza está ligada, ¿no? O sea, como que siento que están, ahorita no lo puedo formular bien, pero creo intuitivamente que están muy ligadas la confianza y la persuasión racional y que distinguirlas puede ser un poco difícil pensando en nuestra vida diaria, ¿no? En la idea de, tal vez me equivoque, ¿no? De que solemos argumentar con quien más tenemos confianza, con mi mamá, con mis familiares, con amigos y amigas, que son personas a las que tenemos confianza. Y no creo que las personas que le tengamos confianza, como ustedes están distinguiendo, eh, no usemos argumentos racionales. O sea, la manipulación, que coincido con Rocío, con un paper que está muy bien fundamentado que tiene, pero que la confianza y lo que quiero decir, que la confianza y la percepción racional van muy ligadas, ¿no? Solo eso, ¿cuál es una distinción más fuerte? Yo quise Gracias. decir algo y luego le paso la palabra a Francisco. Primero, que ninguna de estas formas de influencia son excluyentes. En una relación de confianza puede haber formas de influir al otro que son persuasivas y racionalmente y que de hecho quizás esa relación de confianza hace que la parte que está siendo influida acepte razones de alguien que quizás no aceptaría si fuera alguien en quien no tiene confianza. ¿No? O sea, la misma relación de confianza permite, pero no es necesaria. Un rasgo esencial de la confianza y en eso sí no, hasta donde yo sé, no hay ningún autor de la confianza que niegue eso. Un rasgo distintivo de la confianza es, se me abrió a mí acá con cuadro. ¿Pasó algo con la pantalla? Perdón.
¿O solo soy yo? No, sí se te abrió, Sotero. Ok. Ya cerró, ya Sí. cerró. Un rasgo distintivo de la confianza es que otorgas poderes discrecionales. Es decir, en el campo de tu confianza, el otro puede actuar, porque tú le concedes poderes discrecionales. Si no se los concedieras, estarías continuamente controlando qué hace, ¿no? Es un rasgo de la confianza y eso por sí mismo implica que muchas cosas que suceden dentro de la confianza no pasan por la persuasión racional ni por otras cosas. Patricia Greenspan, por ejemplo, dice, parte de los poderes discrecionales que incluye el ser amigo está, por ejemplo, el de que tu amigo te manipule en ciertas circunstancias. Si tú estás súper deprimido, piensas que la vida no vale la pena, que todo te está yendo bien, a lo mejor todo te está yendo mal, tu amigo y parte de la amistad, pero no cualquiera. No cualquiera tu amigo y parte de los poderes, dice Patricia Greenspan, que otorga la amistad, es el poder de manipularte, incluso de decirte cosas que no son tan ciertas, no, mira, no está tan mal, no, es que piensa, y a lo mejor no es cierto, pero ese momento es lo que tú requieres para salir adelante, ¿no? Entonces, ahí creo yo lo que diría es que no son excluyentes. Desde luego que hay formas de argumentación que se dan en las relaciones de confianza, como hay formas de manipulación que se dan en las relaciones de confianza o fuera, pero también argumentamos con aquellos con quien no tenemos confianza o podríamos hacerlo. Entonces, eso. No sé, Francisco, si tú quisieras... Sí, sí, es una observación muy interesante, Cicerón, gracias. Mira, lo primero que recordé es un artículo de una autora, Catalina, perdón, Caterina Dutil Novaes, que seguro conoces. Tiene un artículo de 2020 que se llama El papel de la confianza en la argumentación. Y una de sus tesis es justamente que la confianza forma parte de la argumentación, ¿no? Es decir, argumentamos y nos involucramos en intercambios argumentativos con personas en las que confiamos o por lo menos de entrada confiamos en que los intercambios son confiables, ¿no? Al menos en el sentido de que son veraces, de que no pretenden manipularnos, etcétera. Entonces, sí, en un sentido muy positivo tiene razón. La confianza es un elemento que se emplea en la argumentación racional. Los intercambios racionales requieren confianza de los interlocutores y confianza de lo que se dice, ¿no? O sea, confiamos en que la información, como te digo, es por lo menos veraz. Y es el tema que ella desarrolla en este artículo, que me parece que es muy importante y que abre justamente una dimensión moral de la argumentación que no siempre la tenemos clara, ¿no? Eh, Pensamos en general que la argumentación es meramente intercambios lógicos, racionales, pero componentes éticos y morales como este están ahí presentes y vale la pena hacerlos ver, ¿no? Pero el punto de nuestra lámina, o la idea que queremos compartir, como ha hecho Rocío, es mostrar que estas formas de interdependencia humana pueden tener en situaciones diversas un valor moral diferente o no es un valor moral homogéneo, ¿no? Es decir, pueden cambiar de acuerdo con la situación. Y mi observación sobre la percepción racional y la injusticia epistémica es que en muchas situaciones la percepción racional puede usarse para cometer una injusticia epistémica. Insisto, en un intercambio racional en un cierto ámbito, piensa por ejemplo en el Congreso o en una asamblea académica, insistir en las formas racionales o insistir en la normatividad puede excluir a algunos interlocutores, ¿no? O sea, decir, mira, es que este es un modus ponens y no hay nada más que decir, es válido y no tienes tú nada que decir sobre eso porque tenemos ya un argumento que es racional, así que ya hasta aquí se acaba la discusión. Eso puede ser una forma de injusticia epistémica, o sea, en el sentido de que excluye al interlocutor del diálogo, ¿no? Cierra la argumentación. Algo que la confianza logra es justamente activar vínculos interesantes y significativos con varios estados mentales, ¿no? Digamos, la confianza puede lograr un vínculo de amistad, puede lograr que tengamos emociones favorables al diálogo, ¿no? Beneplácito, gratitud, asombro, entusiasmo, etcétera, ¿no? Y muchas veces la percepción racional frustra ese tipo de intercambios porque insiste en ciertas formas, en ciertas maneras, ¿no? Y eso me parece que puede ser una forma, otra vez, de injusticia epistémica. Aunque para nada quiero decir que sea la única forma que argumentamos, ¿no? Al contrario, es una de las situaciones en las que puede tener un valor negativo, ¿no? Un valor adverso a un vínculo moral significativo. Pero, desde luego, como tú has dicho, en muchas ocasiones más bien tenemos vínculos significativos a través de intercambios argumentativos, ¿no?
Sí, ¿verdad? Suena bien, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Cicerón. Rocío, está apagado tu micrófono. Sí, perdón. Quien quiera preguntar con confianza, ¿eh? U objetar, desde luego. Bueno, esta lámina, tengo dos citas que a mí me gustan mucho, pero desde luego asumen un punto de vista de Annette Bayer desde una visión humeana de la moralidad, de las influencias y de lo que es aceptable. Entonces, no hay un rechazo a una idea de la agencia y de la moralidad racionalista. En esto no estarían de acuerdo Scanlon, no estarían de acuerdo Korsgaard, etcétera. Yo y Francisco y yo sí estamos de acuerdo, creo, en general. Y dice Annette Bayer, coacción, bueno, el contexto de la discusión es sobre todo con el que iniciamos. Los seres humanos somos dependientes unos de otros. Y eso nos hace vulnerables. Esa vulnerabilidad no es entendida como una deficiencia, sino como un rasgo humano. Y para crear, hacer florecer y mantener las cosas que nos importan, bienes que pueden ser mi salud, mi seguridad, pero también bienes compartidos y valiosos intrínsecamente, el conocimiento, el juego, la vida política, la intimidad, etcétera. Necesitamos influirnos unos a otros. Necesitamos formas en las cuales poder atraer, digamos, la acción de los otros respecto de aquello que necesito. Eso es humano, esa búsqueda de esa influencia es humano. Y bueno, ella menciona aquí a la coacción y a la manipulación, pero digamos, vale en principio para cualquier forma de influencia interpersonal. Dice, coaccionadores y manipuladores somos en cierta medida todos nosotros. Por lo que preguntarnos cuáles son nuestras obligaciones y qué virtudes debemos mostrar es preguntarnos qué es razonable confiar en que exijamos, esperemos y tratemos de obtener unos de otros. Se convierte en parte en una cuestión de qué poderes podemos confiar razonablemente en que ejercemos adecuadamente. En la vida social, digo, la policía coerciona, usa la coerción física incluso, ¿no? Los padres manipulan a veces a sus niños para que la vacuna y la no sé qué. El amigo deprimido también a veces manipula. Los amigos y no amigos y en la escuela, sí, hay mucho de influencia racional, pero a lo que han prestado también algunos, pero hay mucho también de manipulación. Si la manipulación se le quita ese peso negativo que suele tener, el atractivo que un profesor tiene o una profesora respecto de ciertos alumnos está mediado mucho por lenguaje corporal, por mostrar pasión de tal y cual, y eso no es influencia a través de la argumentación racional. Entonces, esta es la idea de ella. El asunto es que esas influencias están allí, y si son morales o no, hay que ver. Hay condiciones, podemos confiar en quien la está ejerciendo, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a decir algo más de la confianza. Esta es otra cita de ella también, dice, el poder coercitivo y manipulador sobre los demás requiere una justificación. Y solo se justifica si tenemos razones para confiar en que quienes lo ejercen lo usarán adecuadamente y que utilizarán los poderes discrecionales que siempre se otorgan cuando la confianza se otorga, algo que mencionaba anteriormente, de una manera que sirva al propósito de todo el sistema moral y no meramente a fines egoístas o moralmente inapropiados. Esta es en general la perspectiva que Francisco tomamos, él y yo tomamos respecto a la confianza, porque muchos de sus vínculos con problemas morales como la autonomía, pues dependen de qué piensas acerca de la posibilidad de influirnos. De todas maneras, Bayer, aunque vamos a discutir esa posición estas posiciones, no es la única, pero ella está entre quienes han dicho que la confianza ha sido muy descuidada en el panorama de la filosofía moral, que sí aparece, pero aparece siempre justamente bajo la racionalidad ética, o bien de la filosofía kantiana o bien de la filosofía contractualista. Y que entonces, bueno, eso da lugar a un cierto tipo de confianza, que ya veremos más adelante, pero un cierto tipo de confianza que enfatiza la paridad entre los que confían, etcétera,
pero dice ella, pues la vida moral no transcurre solo entre padres autónomos, racionales, que transcurre en todos lados, transcurre en la vida privada, transcurre entre padres e hijos, transcurre entre enfermos y tal. O sea, ella ve esto como un sesgo que ha marcado pues a la ética. Coinciden muchas feministas con ella, desde luego ella misma es una filósofa feminista, no solo humana, y la idea que ella tiene es que la confianza debería ocupar un lugar mucho más central en nuestros debates morales. No quiero entrar ahí demasiado, de hecho es un tema que habíamos dicho que no íbamos a tocar demasiado, pero lo digo para enfatizar porque vean como en estas dos citas la confianza sigue resaltando. O sea, es la posibilidad de confiar en el gobierno que ejerce o que le delegamos tal vez el poder de usar la fuerza, en el cartero, en mi amigo, la confianza está atravesando y pareciera que puede ser un sustrato que es el que permite que pudieran ser o no ser moralmente aceptables cierto tipo de influencias. Siempre diciendo, como Francisco observaba anteriormente, que eso no significa que confiar sea por sí mismo moralmente bueno. La confianza puede servir a fines inmorales y entonces la confianza no es necesariamente buena, pero puede ser quizás una condición para que otros tipos de influencia puedan tener un valor moral. Sí, además se dan otras condiciones, por supuesto. Sí, Pidió la palabra Mariano de Jesús. Adelante, Mariano. adelante, Mariano. Muchas gracias, Rocío y Francisco. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Si podemos, ahorita que estaban hablando de manipulación, del concepto de manipulación y justamente quitarle este aspecto negativo a la manipulación, si podríamos afirmar que esta manipulación también es un signo de conocimiento, porque finalmente el que yo pueda manipular a mi hijo, el que yo pueda manipular a un alumno, digamos, en términos positivos o incluso negativos, pero refleja que hay un conocimiento de algún modo del individuo y justamente puede alimentar la confianza, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos incluso señalar que esta manipulación es parte de una experiencia epistemológica? Sí, sí, usted me parece que tiene razón, que en muchas ocasiones la manipulación tendrá un efecto positivo. La persona manipulada podría aprender algo, podría hacerse más responsable, podría aprender a confiar en otros, etcétera, ¿no? No descartamos esos casos, pero ciertamente pensamos que no tiene un valor unitario. Es decir, la manipulación en muchos casos también es terrible, ¿no? Manipular a una persona para engañarla, para obtener algún beneficio a costa suya, es terrible, ¿no? Es decir, hay realmente instancias genuinas de manipulación negativa y morales, pero también encontramos instancias positivas, ¿no? Creo yo que en la relación médico-paciente, por ejemplo, que es un tema que tocaremos más adelante, hay muchos casos de manipulación que son aceptables en un ambiente de confianza previamente establecido entre el médico y el paciente. Un paciente confía en su médico, en su médica, para ciertos procedimientos, para que le oriente, etcétera, ¿no? Y muchas veces los médicos usan justamente este tipo de vínculo que descansa en la confianza para lograr que el paciente pueda acceder a algo. Que es su anuencia a un tratamiento, etcétera, ¿no? Pero también para reconfortar. Muchas veces la angustia que uno experimenta en una situación médica se ve mitigada por palabras de consuelo, de aliento, etcétera. Y esto no siempre es, digamos, una forma de comunicación racional, ¿no? Esta forma de comunicación que no siempre está cercana, digamos, a la información más veraz, etcétera, puede incluir un componente este manipulador en la medida en que hace uso de ciertas emociones, ¿no? Que crea expectativas de cierto tipo, que da esperanza de cierto tipo, ¿no? Y insisto, no siempre es indeseable, no siempre, en un cierto ámbito donde la confianza, digamos, ha allanado el terreno para que se pueda lograr esta forma de comunicación. Yo también agregaría, quizás Mariano, si te entendí mal, me dices, pero creo que una preocupación es si no podría uno pensar que es epistémica la influencia porque requiere conocimiento para poder manipular. ¿Sí va un De poco acuerdo. también por ahí o no? Ah, Sí, claro. sí, ¿Sí? justamente Porque esa era la parte o sea, que me interesaba preguntar o cuestionar.
de hasta qué punto podemos decir que cuando estoy manipulando, pues realmente hay un conocimiento del otro, que no está mal tener un conocimiento de cómo reaccionaría mi hijo, mi alumno, frente a esta situación o con este incentivo, ¿no? Sí. Finalmente, los incentivos, pues me parece que son también dispositivos que manipulan, pero hasta qué punto podemos decir, pues cuando hay manipulación hay conocimiento, para bien o Sí, para mal, pero... pero eso lo podemos decir de todas las influencias. Cuando hay coerción Ujú. también, tengo que ver que funciona. Ok, O sea, lo que caracteriza a un tipo de influencia o la distingue, aunque como muchos han dicho, hay un continuo. Algunos han dicho, hay formas de persuasión racional que pueden ser manipuladoras, dar cierto tipo de información en cierto tipo, aunque sea cierto, enfatizar eso y no otra cosa, puede ser manipulador. Entonces, lo que determina el tipo de influencia es a qué apelas cuando estás influyendo. Entonces, distingues a la persuasión racional de la manipulación, porque en la persuasión racional recurres a razones, a hechos, a evidencias, etcétera. En la manipulación recurres a las emociones, a crear ciertos contextos que crean cierta actitud y hacen que la gente tienda o pueda atender a ciertas cosas. Así, o sea, en la coerción, pero todo eso puede requerir conocimiento y puede requerir todo lo que sea, ¿eh? O sea, también puede requerir ciertas emociones, no sé, puede requerir conocimiento de las emociones del otro y conocimiento de su personalidad y conocimiento, o sea, no sé si me explico. de acuerdo, sí. Eso, sí, eso no haría la diferencia entre los tipos de influencia, las condiciones dadas o el conocimiento que uno pueda tener. Es Ok. igualmente relevante el conocimiento para coercionar. Incluso es igualmente relevante, bueno, para otro tipo de influencias. No sé Sí, si sí, ya. eso, ¿sí? Ok, Gracias, muy amable. sí, de nada. Bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente, Francisco. Sí, aquí está ¿Alguien? ya. Sí. Ajá. Bueno, aquí no nos detenemos mucho, quizás solamente se han ofrecido muchas formas de distinguir a la confianza, ¿no? Confianza política, interpersonal, institucional, sistémica en uno mismo, etcétera. Depende de qué objeto tenga la confianza, ¿no? Su objeto material. Estos son algunos. Mike te mencionó la vez pasada también tipos de influencia interpersonal, perdón, de confianza. Uno es la confianza interpersonal y específicamente la estamos entendiendo como entre dos individuos que pueden conocerse y que interactúan, que pueden conocerse o que pueden estar interactuando por primera vez. Desde luego, todo eso atraviesa o este tipo de confianza es especialmente importante para asuntos morales, ¿no? Hay otro tipo de confianza en instituciones como el Estado, las empresas, las universidades. Algunos de nuestros colegas en módulos posteriores van a hablar más de confianzas institucionales. Hay confianzas también sistémicas en la ciencia, en el sistema económico, etcétera, políticas en uno mismo, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar, aunque muchas de las cosas que vamos a decir valen, por supuesto, para la confianza en general, pero nuestro foco de atención va a ser la confianza interpersonal entre dos individuos, porque es, digamos, si uno pretende hacer distinciones que no siempre se pueden hacer tan claramente en la realidad, pero es el foco de atención para un enfoque moral sobre la filosofía moral, perdón, para un enfoque moral sobre la confianza. Hay dos individuos y en la confianza esos individuos, como dijimos hace rato, mantienen un vínculo, hay un vínculo de confianza, confío en ti, confías en mí. La confianza, además, como muchos han dicho, es de entrada una actitud. Esto puede ser discutible si ponemos el énfasis en la actitud o dónde, pero es una actitud que espera reciprocidad. Confías esperando que el otro responda a tu confianza. Entonces, es de entrada un tipo de vínculo que recíproco o que busca la reciprocidad del otro. Y por eso nos centraremos aquí. Pero creo que de eso pues no hay mucho más que decir. ¿Pasamos? Ajá. Y bueno, aquí también hacer una observación que a lo mejor es muy obvia, pero que justamente nos va orientando hacia la idea de que las confianzas son múltiples y la forma incluso en que confiamos en otros individuos también son múltiples, surgen de maneras distintas, tienen características distintas y al menos en mi opinión, cuando a uno le interesan problemas morales,
es muy importante especificar las condiciones o el tipo de vínculo que te está interesando, acerca del cual te está interesando hablar. Porque si no, uno quiere hacer teorías abarcativas que hablen de la confianza, etcétera, y que pueden no ser iluminadoras e incluso ser desencaminadas respecto de fenómenos específicos que nos interesan. Yo soy muy partidaria, creo que Francisco igual, de esto que a veces se ha llamado hacer una filosofía mundana, partir del fenómeno hacia arriba, no de la teoría hacia abajo, no asumir que hay cosas que valen para todo tipo de confianza y entonces luego de ahí que se sigue como si fuera un recetario, sino más bien el examen puntual de los fenómenos que nos interesan y entonces hacer teoría. Pero bueno, esto por enfatizar la pluralidad de las formas de confiar. Esta es una chica también de Annette Bayer, que como verán es importante para nosotros en la aproximación a la confianza. Ella dice, la confianza puede surgir sin comienzos definidos, con comienzos tanto graduales como repentinos y con diversos grados de autoconciencia, voluntariedad y expresividad, ¿no? Entre personas adultas, a veces la confianza se otorga y se acepta con base en consideraciones muy bien articuladas. A lo mejor las expresamos incluso a través de promesas y contratos. A esto le ha llamado Bayer, por ejemplo, los dispositivos artificiales de la confianza. Es discutible que tengan que ser considerados dispositivos artificiales, pero justamente ella lo que quiere decir es, no atendamos solo a esto también, ¿no? Sino a este tipo de confianzas que se dan y que están articuladas, son reflexivas, uno puede incluso tener evidencia que respalde la confiabilidad del otro, etcétera. Si no, bueno, ese es un caso, pero es mucho más frecuente que en todas las edades por igual, niños, adultos y en diversas situaciones de la vida, establezcamos relaciones de confianza de modo relativamente espontáneo, implícito y sin necesariamente ser conscientes de cómo se va afianzando el vínculo. Creo que en muchos casos nos damos cuenta de que confiamos en alguien cuando ya han pasado bastantes cosas, compartimos muchas cosas y en algún momento y por alguna razón quizás cobramos conciencia de que tenemos un vínculo de confianza con alguien, pero bueno, la confianza es así. Hay muchas formas en las que se establece, no hay una sola forma de confiar, y esas características pueden ser relevantes dependiendo de en qué nos estemos enfocando para muchos problemas morales. No sé si sobre esto, Francisco, tú quisieras agregar algo o alguien quisiera comentar algo. Sí, mejor si alguien quiere comentar o preguntar algo. Bueno, seguimos. En el sentido de que esta es una visión plural que recoge muchas formas en que la confianza se manifiesta, les proponemos estas descripciones, ¿no? Que me parece que capturan usos comunes de cómo encontramos a la confianza en ámbitos muy mundanos, ¿no? El primero podría ser A confía en B porque son pareja, parientes cercanos, amigas, amigos, etcétera, ¿no? Fíjense bien cómo se van vinculando en los ejemplos que vamos a poner, en los usos que vamos a poner, el sujeto que confía, la persona que es digna de confianza, ¿no? Y en algunos casos va a aparecer un elemento extra que es el objeto de la confianza. Entonces vamos a ver que la confianza a veces se puede presentar, como en el caso que estaba en la pantalla, como una relación entre dos lugares, ¿no? Entre la persona que confía y la persona que es quien recibe la confianza, ¿no? Es una relación bipartita. Pero a veces hay una relación de otro tipo. Por ejemplo, A confía en B para C porque espera que B sea responsable, ¿no? Entonces aquí tenemos tres elementos, ¿no? Quien confía, la persona que recibe la confianza y el objeto de la confianza, ¿no? Pero además está marcado por algo, por un tipo de reconocimiento, algún tipo de expectativa o algún tipo de conocimiento. Estos son usos, como decimos, que nos parecen típicos de la confianza y que capturan elementos importantes del fenómeno de la confianza y de cómo se despliega en la vida moral, ¿no? Pero justamente conforme avancemos en los casos, veremos que hay una pluralidad de usos que no encaja muy bien en una sola visión teórica y por eso pensamos que es más apropiado ir de lo mundano hacia la teoría. El tercer caso que les proponemos es este. A confía en B para C porque B le debe un favor. Aquí podemos mencionar que hay un vínculo de reciprocidad, ¿no? Que es otro de los temas que hemos mencionado ya. La reciprocidad, como veremos, es un tipo de vínculo interpersonal que implica relaciones muy fuertes de simetría, ¿no?
un vínculo muy fuerte entre pares y entre el tipo de cosas que se intercambian o que están en juego en el vínculo interpersonal. Entonces, A puede confiar en B para que haga cierta cosa, porque B le debe un favor, ¿no? Y en un tipo de vínculo interpersonal, con reciprocidad fuerte, un favor se paga con otro favor, ¿no? En consecuencia, este puede ser un caso de confianza marcado por la reciprocidad. El siguiente, A confía en B para C porque sabe que B es responsable y cumple sus promesas. Una vez más, aquí tenemos un vínculo de tres partes, ¿no? Una relación tripartita. También está marcada por una comprensión moral de la situación. B es responsable, cumple sus promesas, indica justamente la presencia de una expectativa o una creencia, ¿no? Tú sabes o confías en que la persona cumple sus promesas y estas dos formas de presentar a la confianza operan, digamos, con elementos diferentes, ¿no? Cuando sabes que la persona es responsable, tienes, digamos, una creencia sobre la persona. Cuando esperas que la persona sea responsable, tienes una expectativa que no siempre, digamos, está informada por una creencia o por evidencia, ¿no? Entonces, este uso de confianza puede ser compatible tanto con una visión más cargada a la evidencia como con una visión más cargada a una expectativa alimentada por la vida moral y por algún tipo de relación compartida, ¿no? Eh, A confía en B para C porque B parece confiable, ¿no? Una vez más aquí, el parece confiable, pues indica, ¿no? Un elemento que parece obvio, ¿no? En general confiamos en aquellos que son confiables o en general confiamos en quienes son dignos de confianza, pero no está tan fácil establecer quién es digno de confianza. Que parezca confiable puede recoger, una vez más, evidencia o una impresión o una intuición o en ciertas situaciones, pues no hay nadie más en quien confiar más que esa persona, ¿no? Un ejemplo más o menos común, digamos, es cuando estás haciendo fila para tomar un autobús o para hacer un trámite, etcétera, y tienes que dejar la fila un momento, ¿no? Entonces confías en la persona que está atrás de ti para que cuide tus cosas o para que te cuide el lugar. No sabes si esa persona es o no confiable, parece confiable, las expectativas indican que hay ahí un asunto compartido, común, etcétera, y confías en esa persona. Tu evidencia puede ser muy débil, tu expectativa puede ser muy alta, pero en todo caso se cumple esto, ¿no? Tú confías en la persona porque parece confiable y, por supuesto, como hemos dicho, eres vulnerable a su poder, ¿no? A lo que pueda hacer con tus cosas, tu propiedad o con tu ubicación, ¿no? A confía en B, perdón, A confía en B para C porque sabe que B es confiable, ¿no? En este caso, tratamos de capturar un uso que sí está fuertemente cargado de evidencia, sabe que B es confiable, es el reconocimiento de que la persona tiene evidencia suficiente para confiar en alguien, ¿no? B en este caso es una persona digna de confianza y ya tiene conocimiento de eso. Aquí la confianza opera, como hemos visto, como ha mencionado Rocío, por ejemplo, a través de un contrato, una promesa o un acuerdo de cooperación mutua, etcétera, ¿no? Y estos elementos, bueno, son una forma de confianza, desde luego, pero el respaldo en la evidencia hace que la forma de confianza sea bastante fuerte y casi parece que uno pueda prescindir de ella, ¿no? Si tienes, digamos, un contrato o una promesa y la persona cumple sus contratos y promesas, bueno, la confianza refuerza sí el vínculo, pero no agrega sustancialmente algo, ¿no? Bueno, en todo caso, estos elementos, como les decimos, esta lista de usos de la confianza parece que captura el universo completo de cómo usamos a la confianza, de cómo se despliega en la vida social y, como decíamos, invita a una visión plural de todo esto, ¿no? Invita a una lectura plural de todo esto, ¿no? Hay elementos que se prestan más a funcionar en una teoría cognitiva, hay elementos que se prestan menos a funcionar en un tipo de teoría cognitiva, ¿no? Que no descansan en la evidencia o en el conocimiento y que descansan más otra vez, como queremos decir, en expectativas compartidas o en expectativas unilaterales o en apreciaciones de cierto tipo, en intuiciones o en la circunstancia misma que te obliga o que te hace confiar en tal o cual persona, ¿no? Sí, espero que sea claro. Me faltó uno, ¿verdad? A confía en B para C porque sabe que ambos tienen interés en X, ¿no? Sí, aquí una vez más, el interés compartido, que es una de las teorías que algunos autores defienden, ese interés compartido encapsulado por el vínculo de confianza es lo que permite a una persona confiar en otra persona, ¿no?
Bueno, viendo esto, algunos autores han sostenido que la confianza parece un concepto sombrilla, ¿no? Es decir, un concepto que cubre un montón de situaciones. La confianza, decimos, admite todos los usos anteriores y muchos más, cada uno de los cuales enfatiza algo distinto: actitudes, disposiciones, acciones asociadas a roles, estados de cosas, etcétera, ¿no? Otros ejemplos pueden ser, bueno, confío en que alimentarás a mi tortuga, siempre he confiado en Lucía, es electricista de confianza, con mis colegas hemos creado un clima de confianza, etcétera. Fíjense bien otra vez que los actores morales en estos ejemplos pueden tener un vínculo con otra situación, con otro elemento, es decir, dar lugar a una relación tripartita o ser meramente un vínculo entre dos personas sin un contenido específico, ¿no? Siempre he confiado en Lucía, por ejemplo, es un tipo de vínculo entre dos personas. Implica una relación estrecha con esa persona, con Lucía, que puede ser un vínculo amoroso, un vínculo de amistad, etcétera. Y en este caso, tenemos un tipo de confianza que se despliega independientemente de las circunstancias en que se requiera o en que se presente el caso, ¿no? Puede en efecto esta confianza dar lugar a una confianza tripartita, ¿no? Siempre he confiado en Lucía y por ello ahora que le encargo a mi tortuga voy a confiar en que la va a alimentar, ¿no? Entonces se introduce ese elemento tripartita en función de un elemento bipartita que es, digamos, previo y que caracteriza esta relación. Pero en todo caso, otra vez, tenemos diferentes elementos en juego, ¿no? Actitudes y disposiciones, por ejemplo, ¿no? Actitudes en el sentido de que tengo la actitud de confiar en tal cual persona para que haga tal o cual cosa, ¿no? Es decir, acepto como parte de mi relación con esa persona que ella va a hacer eso porque confío en ella y porque ella sabe que confío por circunstancia, etcétera, ¿no? Funciona también como disposición porque tengo disposición a confiar en tal o cual persona, en tal o cual circunstancia para que haga tal o cual cosa, ¿no? Digamos, esto lo podemos ver cuando decimos, es electricista es de confianza, ¿no? Mi disposición a poner mi casa en sus manos es una disposición que está sostenida por la confianza, ¿no? Entonces la confianza es en efecto un concepto sombrilla que captura esta idea general que está al final, ¿no? No todos los usos del concepto parecen ajustarse a una explicación o a una sola teoría de la confianza, ¿no? Y con esta idea en mente podemos pasar a este otro mapita, ¿no? Es un... Francisco, ¿me esperas tantito? Sí, Quisiera claro. ir a algunos comentarios antes en el chat. Sí, claro, Estaban perdón. y si los podemos ver. Bueno, dice Luz Ramírez, gracias por esta perspectiva de la vulnerabilidad como acto humano más que debilidad. Yo creo que con Maite Muñoz, con varios otros de los colegas tal vez, pero creo que con Maite seguro va a salir el tema. El tema de la vulnerabilidad está muy presente hoy en día en varios espacios, digamos, del pensamiento filosófico. Uno es ligado al feminismo. Las feministas han enfatizado esto, la idea de que somos vulnerables y a este sujeto racional, autónomo, tal, se le olvida el ámbito de la vida privada, donde ha estado, digamos, muchas veces confinada la vida de niños, de mujeres, etcétera, y donde la vulnerabilidad digo, también allá, pero la vulnerabilidad es una condición de muchas de estas relaciones, el ámbito de lo privado. Entonces, allí, pero no nada más, ya hace mucho, desde el punto, digamos, desde las perspectivas no aristotélicas, por ejemplo, un libro famoso y muy bonito de McIntyre se llama Animales racionales y dependientes, porque los seres humanos necesitamos las virtudes. Y ahí hay desde una perspectiva aristotélica, no aristotélica, también una defensa de la vulnerabilidad. Hay muchos frentes desde los cuales se ha colocado en la filosofía la idea de que la vulnerabilidad no es una deficiencia, es un rasgo de la vida humana y y no tendríamos por qué buscar la autarquía y esta idea del yo autónomo que no necesita de los otros, etcétera, que esa es una fantasía dañina y equivocada de muchas maneras. Entonces, bueno, ahí hay mucho. Muchas gracias. Gracias, Cicerón, por el artículo.
Aquí sobre manipulación, dice Mariel, cuando escucho el ejemplo del médico, recuerdo que el concepto que suele manejarse en el campo del psicoanálisis es sugestión. No sé si habría distinguir sugestión de manipulación o más bien entender la relación entre ambas. Yo diría que Rocío, sí. perdón, Rocío, si quieres leemos también lo que escribió enseguida Miguel Otero, que tiene que ver con Ah, esto. sí, sí. Dice Sin embargo, Miguel, me parece que cuando hablamos de manipulación implica ocultamiento, coerción y búsqueda de intereses personales por encima de los otros. Distinto es la influencia terapéutica que se ejerce con consentimiento, claridad y beneficio del paciente. Sí, yo creo que una preocupación en filosofía, al menos, al distinguir entre tipos de influencia, es distinguir el carácter que tiene esa influencia. Y por eso la sugestión sería una forma de manipulación. Si ustedes van, por ejemplo, a la enciclopedia Stanford y buscan la enciclopedia de filosofía Stanford en línea y buscan la entrada en manipulación, van a ver que la autora sugiere que uno podría pensar el continuo del tipo de influencias desde la coerción, donde usas la fuerza y la persona no tiene escapatoria, o sea, dame tu bolsa o te disparo, no hay escapatoria, o la persona siente que no la hay, por ejemplo, en la coerción psicológica, ¿no? Eh, hasta la manipulación, que sería un tipo de influencia que apela a las emociones. Eso sería parte. Cuidado, las emociones no tienen por qué pensarse como irracionales, pero las emociones no son creencias. Distinguimos entre tener una emoción y tener una creencia. Y la emoción no tiene por qué no incluir creencias, pero no es una creencia, ¿no? Entonces, la manipulación sería ese tipo de influencia que apela a cosas que no son ni coerción ni son razones. No son creencias, no son razones. Entonces, en ese sentido, desde este mapa, la sugestión es un tipo de manipulación. Creo que a veces, y eso tiene que ver con el comentario de Otero, de Miguel Otero, muchas veces lo que sucede, creo yo, es que es la mala prensa moral de la manipulación. O sea, hay mucha mala prensa moral contra la manipulación asociada, desde luego, a ciertas visiones en filosofía, por ejemplo, kantianas o fuertemente racionalistas, que hacen que siempre que sucede ese tipo de influencias en la vida, porque es muy obvio que todos las reconocemos, queramos decir, sí, pero no es manipulación. Sí, pero no es, creo que desde el punto de vista de la filosofía no hay que tener miedo a decir que es manipulación, en el sentido de que es una influencia ni coercitiva, por decirlo así, ni tampoco es un tipo de influencia que apela a razones, ni tampoco depende necesariamente de la interacción o la relación de confianza que hay entre dos individuos, porque puede sí. darse fuera. En este que dices, Miguel, fíjate, me parece que cuando hablamos de manipulación implica ocultamiento, coerción o búsqueda de intereses personales por encima de los otros. Eso, que busque fines personales encima de los de otros, eso es lo inmoral, no el tipo de influencia. La coerción puede ser utilizada y la utiliza cuando no tenemos gobiernos corruptos. Se utiliza, por ejemplo, incluso un padre puede utilizar la coerción con su hijo por fines que tienen que ver con el bienestar del hijo, por ejemplo, o del cuidado de la paz civil, en el caso de la coerción que ejerce el gobierno. Los fines a los que sirve, y como recordaba Bayer, depende de si tenemos buenas razones para confiar en que eso se está usando como debería usarse para buscar. Entonces, no es que la manipulación sea por sí misma, diría yo, equivocada, claro que no estaría de acuerdo Korsgaard, ni Scanlon, ni otros, sino es que persigue fines inmorales. Eso es lo que es criticable. Por eso la idea que veníamos recordando, la manipulación no es por sí misma buena ni mala. Puede ser buena, bien usada, hay instancias inmorales de la manipulación y hay instancias morales, igual la coerción, igual la persuasión racional, igual la confianza, desde luego, ¿no? Y sobre si la confianza resulta de la reflexión o también puede ser irreflexiva, pues claro que se puede ser irreflexiva. Piensen en la confianza de un niño en su madre, por ejemplo, o en la confianza que surge a veces entre alguien que te haces amigo o amiga
y no supiste en qué momento, o sea, se cayeron bien y no sé, y salieron, pero no te pusiste a reflexionar y de repente ya estás en una relación de confianza. Entonces, sí puede ser irreflexiva, a veces, generalmente, si una historia de confianza es larga, generalmente en algún punto la persona se da cuenta de que tiene confianza, sobre todo si es un adulto, ¿no? Y a veces se da cuenta porque empieza a sospechar de la otra porque algo sucede. O sea, son todas estas variaciones, sí, sobre la confianza. Sí puede ser irreflexiva y además que ser irreflexiva no tiene en sí mismo nada de malo, ¿no? Otra vez habría que ver en qué contextos y cómo y por qué una confianza más o menos reflexiva podría ser cuestionable. Buscar que sea reflexiva siempre, como dice, y más adelante lo vamos a decir, dice Bayer, la confianza es una planta frágil, algo así, que puede destruirse por estar inspeccionando sus raíces, es decir, buscando evidencia y reflexividad, cuando estaba bastante sana antes de que empezaras a hurgar, ¿no? Cuando te empiezas a preguntar si de veras estará, bueno, eso a veces puede dañar. El exceso de reflexión también puede dañar la confianza. Sí, Francisco, te paso la Sí, palabra sí, ya. gracias. Sí, acerca de esta pregunta de Susana Sánchez, sí, como recordamos con esta idea que está en la pantalla, la confianza puede surgir de manera espontánea muchas veces, ¿no? Y a veces esto es un poco lamentable porque puede surgir por prejuicios. Confiamos en cierto tipo de persona, ¿no? Como también desconfiamos en cierto tipo de persona, ¿no? Y eso, por supuesto, habla más de nuestros prejuicios y disposiciones y sesgos que de otra cosa, ¿no? Que las personas en cuestión, ¿no? Entonces, sí, un componente reflexivo podría tener una carga bastante dudosa, ¿no? Una carga de prejuicios, de sesgos, que pues sí dan lugar a la confianza de manera no reflexiva, ¿no? Y bueno, esto sí tiene que ver con el tipo de relaciones que la confianza permite y que justamente nos hace vulnerables al poder de otras personas, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Está bien hasta aquí? ¿Continuamos? Y si alguien tiene alguna inquietud o quiere agregar algo, adelante, ¿eh? Bueno, pues decíamos que la confianza es un concepto sombrilla que cubre diferentes usos y situaciones de la confianza y en filosofía se ha agrupado esto en tres grandes aproximaciones, ¿no? Tenemos teorías cognitivas de la confianza, para las cuales la confianza es evaluable en términos de la verdad. Tenemos teorías no cognitivas que la evalúan en términos prácticos, ¿no? Los fines a los que sirve o los bienes de los que es parte constitutiva. Bienes como la amistad o como un vínculo interpersonal amoroso, etcétera, ¿no? Esos bienes pueden ser justamente un fin práctico que la confianza nutre y que sostiene, ¿no? Pero también puede haber fines prácticos como, bueno, pues que te cuiden a tu tortuga o a tu gato, ¿no? Una persona en la que confías toda la vida, para ti representa expectativas muy favorables, ¿no? Y tenemos también concepciones pluralistas que son las que vamos a explorar con más amplitud esta tarde y entre esta tarde y la semana que entra, ¿no? Un poquito más. Estas concepciones sostienen en efecto que hay confianzas cognitivas y no cognitivas, que hay confianzas que se evalúan en términos de verdad, con la evidencia disponible, y confianzas que se evalúan más en términos prácticos, que serían las no cognitivas, ¿no? Y hay también, según esta visión, este enfoque, confianzas comprensibles bajo categorías distintas al contraste entre uno y dos, ¿no? Pensamos nosotros que un enfoque pluralista explica más elementos de la confianza y nos parece que cubre lo que las otras teorías no dicen por sus marcos teóricos, ¿no? Una concepción pluralista, como veremos, no niega a las otras concepciones, ¿no? Diría que captura elementos importantes de la confianza, pero no captura, digamos, todos los usos o todas las apariciones del uso de confianza en la vida moral y social, ¿no? Y una concepción pluralista sí trata justamente de capturar todos estos usos y incluirlos en una explicación relativamente unitaria, ¿no? Que es lo que vamos a explorar enseguida. Antes de pasar a la siguiente, Francisco,
también nos gustaría decir, en la filosofía moral, Francisco y yo hacemos filosofía moral, él hace luego otras cosas también, pero yo estoy más centrada en filosofía moral, filosofía de las emociones. Es muy común que el enfoque sobre emociones en particular parta de la clásica, digamos, discusión acerca de qué son las emociones. Son puros movimientos fisiológicos y cosas que, ¿no? El miedo es que se me sale el corazón del pecho, o son creencias, como por ejemplo pensaban los estoicos o Martha Nussbaum, son creencias de un tipo particular, pero creencias, o son una mezcla de una forma de ver el mundo que implica una actitud, pero que puede implicar también el reconocimiento de ciertas verdades. Esta es una discusión y se da en ese término sobre todo de estados mentales, porque para la filosofía moral han sido tradicionalmente importantes temas asociados justamente a qué papel puede tener o no la razón y la pasión en la vida moral, ¿no? Entonces, hay un énfasis en esto, porque si las pasiones, si las emociones y las actitudes, y en este caso la confianza, que podríamos pensarla como una actitud, es cognitiva, como en estas teorías primeras, pues pareciera que uno tiene más posibilidad de juzgar como racional o irracional su confianza y de modelarla, vía modelar sus propias creencias o las que estuvieran asociadas. Y si uno tiene una visión menos cognitiva, pues habría que pensar qué se sigue de ahí, qué pensamos de las emociones. Y digo esto porque también en el módulo, en esta cátedra, van a tener otros acercamientos, no sé si está Susana, pero algunos de esos acercamientos, hasta donde entiendo, por ejemplo, las teorías en activistas, hasta donde entiendo, su acercamiento no va a ser desde los estados mentales. El enfoque que nosotros estamos tomando y la misma visión pluralista va a partir porque le da un fuerte peso si no centralidad, porque uno podría decir que es central o no la creencia y porque le interesa a uno respecto de qué puede implicar eso sobre la vida moral o no. Eso no implica que uno tenga que comprometerse con que lo esencial a la confianza es esto y todo lo demás, no. Uno podría partir de visiones más fenomenológicas, donde reconocemos que el fenómeno de confiar incluye todo esto, y luego si quieren nos peleamos acerca de qué sí es la confianza y cuáles son causas o efectos. A mí en general no me interesan mucho esos debates más ontológicos. Creo que uno, para los fines que quiere, yo al menos en filosofía moral, uno puede reconocer el fenómeno y sus elementos, y entonces puede pensar en los problemas morales que le interesa. Luego, desde luego que es un problema filosófico, digo que a mí no me interesa mucho, pero desde luego que es un problema filosófico importante, pero ¿qué sí es y qué es causa y consecuencia? ¿Y cuál es la esencia de? Ese es un debate que se ha dado. Pero hay otros enfoques, y creo que los van a ver con Susana y con otros de los colegas, que no parten de estas distinciones, que finalmente siguen dándole un peso importante a las distinciones en términos de estados mentales, ¿no? O de actitudes o disposiciones. Y bueno, no sé si Susana, tú quieras comentar algo un poco de estas otras, o prefieres esperar a que llegue tu módulo, no sé, Susana. Gracias, Rocío. Sí, esperamos a que llegue el módulo para no quitarles más tiempo. Bueno, pero nomás para que avisar, ¿no? Que no es esto Sí, todo lo que gracias, hay en el Rocío. mundo, desde luego, ni el único Bueno, enfoque. Rocío, quizás sí Sí. comentar que en el módulo que vamos a compartir Susana y yo, nuestra aproximación cognitiva, por eso le cambiamos de ciencia cognitiva a cognición, es mucho más pluralista, porque incluye justamente la idea de confianza como emoción, como el lenguaje de la confianza, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que ya veremos a profundidad, ¿no? Pero creo que se acerca mucho a la concepción pluralista que están ustedes mostrándonos, y va a estar bien interesante ver qué resulta de todo esto. Muy bien, Sí, Muy gracias, bien, y Mirna. sí. estamos partiendo también de esta confianza básica, ¿no? De la que también dice que no necesariamente implica creencias, pero que, y quizá la notas cuando se rompe. Ajá. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, Pero no lo muy bien. estamos limitando a ello, sí, como dice Mirna, sí tenemos una concepción más pluralista, Sí, pues la que estamos de todas presentando. maneras,
en la concepción pluralista que vamos a centrarnos, sigue enfatizando este elemento, o sea, pero digamos no excluye, ¿no? Y de eso van a hablar ustedes, no excluye el otro, de hecho, pues no hay un solo pluralismo, ¿no? Un pluralismo puede ser más o menos amplio. En este caso va a ser pluralista sobre todo lo que exploramos porque no dice que uno y dos existen y que son confianzas, que ambos son confianzas, que no son explicaciones excluyentes, que el fenómeno es amplio, como ha venido diciendo Francisco, y no excluye, pero tampoco se ocupa mucho de esto de lo que ustedes iban a hablar, Susana y Mirna. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a presentar estas teorías y seguiríamos con las teorías cognitivistas. Sí, no, más que no queremos examinar estas teorías, sino simplemente decir cuál es su carácter, ¿no? Hay muchas teorías cognitivas y estas teorías, como Francisco decía, lo que enfatizan es que confiar es una actitud que es evaluable en términos de verdad o falsedad, ¿no? Entonces, tu confianza puede ser razonable, irrazonable, adecuada, inadecuada, pero siempre hay posibilidad de decir que es incorrecto que confiaras ahí o es correcto que acá, porque deberías juzgar tal o cual evidencia y estás confiando mal o estás confiando bien. Se entiende entonces que una confianza razonable, prudente, y a veces también, por supuesto, moral, es la que se deposita con base en evidencias, en evidencias y en buenas evidencias, ¿no? Y que otras instancias de confiar son o no viciosas o menos valiosas moralmente o algo que sucede, pero no es lo que nos interesa tanto porque son formas más infantiles, irracionales, mediadas por no sé qué, pero no es eso que la gente moral debiera buscar y es confiar con razones, ¿no? Digamos que eso es lo que enfatizaría esta idea de que la buena confianza, por decirlo así, no solo en términos morales, sino la propia del agente autónomo, la más madura, la que uno debería buscar, etcétera, es la confianza que puede ser evaluada en términos racionales, ¿no? Como verdadera o como falsa o con base, con apoyo en evidencia verdadera o falsa, ¿no? Y estos son algunos de los autores que han defendido estas concepciones. Ahorita vamos a poner, simplemente están en el Classroom, no es para, sino es para que vean que hay, pues, si les interesa explorar algunas de estas teorías. Harding, por ejemplo, dice, confiar en B. Acuérdense que bueno, el presupuesto es A, confía en B, y a veces confía en B para C, ¿no? Bueno, dice Harding, confiar en B es creer que para él o ella es importante mantener la relación que tiene con uno y que por tanto estará interesado en no defraudarnos. Esto es cita, confío en ti porque tu interés encapsula el mío, lo que equivale a decir que tienes interés en honrar mi confianza. Desde luego que la confianza, como ustedes ven, no se está reduciendo a creencias, no se está diciendo todo lo que hay son creencias. Hay otras cosas que están allí, pero sigue siendo central en esa teoría de la confianza la posibilidad de evaluar como razonable o irrazonable y en términos de estar bien apoyada con base en creencias verdaderas tu confianza, porque es una creencia, tu creencia de que para él es importante la relación y tal, esa creencia, piensa Harding, se puede evaluar en términos de verdad o falsedad. Tú tendrías que preguntarte por qué crees eso, qué razones tienes hasta ahora para decir que esa persona está interesada en mantener la relación, y a lo mejor eres una ingenua o un ingenuo, a lo mejor estás pensando que sí, pero la evidencia en realidad no respalda que a esa persona le interese, ni tú ni su relación. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Partha Dasgupta, no sé cómo se pronuncia, dice, la confianza implica expectativas correctas sobre las acciones de otras personas que influyen en la elección de la propia acción cuando ésta debe elegirse antes de poder supervisar las acciones de los demás. Como digo, aquí no nos interesa ni vamos a hacer eso tanto de examinar teorías específicas, sino más bien decir por qué son teorías cognitivas. Fíjense cómo en este caso la forma, esta última, pareciera apuntar a lo no cognitivo, porque las expectativas son estados mentales no cognitivos. No sé si estoy presuponiendo mucho o estamos presuponiendo mucho, pero cuando hablamos de estados mentales cognitivos
hablamos de estados que pueden ser evaluados en términos de verdad o falsedad. Por ejemplo, una creencia. La creencia se puede evaluar en términos de verdad o falsedad. Una sospecha también se puede evaluar en términos de verdad o falsedad. Una hipótesis también se puede evaluar en términos de verdad o falsedad. En cambio, los estados no cognitivos son estados cuyo contenido no es evaluable en esos términos, ¿no? Por ejemplo, te amo. Bueno, piensen en mi sentimiento de amor. Mi sentimiento de amor no es verdadero ni falso, ¿no? Deseo tomarme otra taza de café. Mi deseo no es verdadero ni falso. Entonces, bueno, en este caso la expectativa, espero que mañana salga el sol y entonces no sé qué, la esperanza y la expectativa de que algo suceda no es tampoco ni verdadera ni falsa, ¿no? Entonces, en este caso, la forma de la caracterización de la confianza, esta segunda, la de Dasgupta, habla de expectativas y uno podría pensar que entonces es una teoría no cognitiva, pero que aunque habla de expectativas correctas. Y entonces, no sé no sé si hay mucha evidencia en contra de mi expectativa de que mañana salga el sol, porque todos los pronósticos dicen que va a estar nevando y tal y cual y guau. Bueno, mi expectativa no es correcta y además puede ser evaluada en términos de una expectativa irracional, ¿no? Por eso este tipo de definición sigue siendo una concepción cognitiva. Uno no va a distinguir entre si una teoría es cognitiva o no, digamos, leyendo nomás la introducción del libro o leyendo nada más un párrafo. Hay que ver cuál es el contexto de la teoría y ver entonces si hay o no elementos a los que se le está dando prioridad. Y quizás decir, las teorías son muy amplias y algunas, como dije, le dan un peso muy grande o dicen que son solo cogniciones. Mientras que otras dicen que el corazón es lo cognitivo y es lo que permite evaluar a la confianza como razonable, irrazonable, prudente, imprudente, etcétera, pero que hay otros elementos, ¿no? No es que no puedan incluir ni las no cognitivas, no es que no puedan incluir estados mentales, por ejemplo, las no cognitivas que pudieran ser evaluables en términos, pero no es el centro, ¿no? Entonces, bueno, siempre habría que ver. Si les interesa revisar más teorías de la confianza, pues allí tienen algunas, Francisco, solo la lámina las tienen allí. Si quieres pasar a la otra. Eso solo pues son algunos de los teóricos que han defendido concepciones cognitivas de la confianza. Algunas las subimos al Classroom, no sé si la de Gambetta, igual si les interesa alguna nos dicen. Sí, Francisco, te paso la palabra. Gracias. Sí, en todo caso se pueden conseguir, ¿no? Esa es la referencia y tienen ustedes las láminas Classroom y bueno, sí, se pueden conseguir. Pero sí, si alguien no las consigue, no encuentra, nos dice y se las compartimos. Están por otra parte las teorías no cognitivas de la confianza. También han tenido mucho peso en el estudio de la confianza. Y estas teorías, bueno, hay dos grandes autoras que han hablado sobre esto, Karen Jones, para quien la confianza, digo, es una actitud de optimismo en que la buena voluntad y la competencia de otra persona se extenderán hasta cubrir el ámbito de nuestra interacción con ella, junto con la expectativa de que la persona en la que confiamos se sentirá directa y favorablemente conmovida por la idea de que contamos con ella, ¿no? Bueno, aquí vemos que el interés perdón, que el concepto importante es una actitud de optimismo. Confiamos porque tenemos una actitud de una expectativa que descansa, digamos, en una apreciación positiva de lo que esta persona en que confiamos hará por nosotros, ¿no? Confiamos en su buena voluntad y confiamos en que su competencia, su capacidad para realizar ciertas acciones se van a extender de tal manera que cubran lo que esperamos que se haga, ¿no? Es una confianza entonces que descansa en el optimismo, ¿no? Y en las expectativas que, como ha explicado Rocío, pues no tienen exactamente un contenido que se puede evaluar de manera cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, sentir optimismo es un estado mental que por sí mismo implica una cierta actitud hacia la persona, pero otra vez no es necesariamente evaluable en términos de racionalidad, ¿no?
Una actitud optimista podría o no ser racional en una cierta circunstancia, pero en este caso ese juicio no es relevante. Lo que importa por sí mismo es justamente que uno tiene una actitud de optimismo hacia la persona. Por su parte, Catherine Howley ha dicho que confiar en una persona para que haga algo es creer que ella tiene para con uno el compromiso de hacerlo y contar con que cumplirá con ese compromiso, sin que sea necesario atribuirle ninguna motivación específica para hacerlo. Podría ser un sentimiento de deber respecto a los compromisos adquiridos, buena voluntad, autointerés, etcétera, ¿no? Eh, Hawley está aquí, parece que está sosteniendo una tesis cognitiva, porque menciona que es creer que la persona tiene un compromiso para con uno. Pero el elemento importante es contar con que cumplirá ese compromiso, ¿no? Y sobre eso, como es una proyección hacia el futuro, no tenemos una evidencia fuerte, ¿no? Puede ser que la persona cumpla sus compromisos, como dice ella, por cualquier motivo o por ningún motivo en particular, ¿no? Puede ser porque honra, digamos, sus compromisos, porque le caemos bien, porque compartimos intereses, por su buena voluntad, etcétera. No necesitamos pronunciarnos, según esta comprensión de la confianza, sobre el contenido mental de la expectativa, contar con que cumplirá, ¿no? Es una expectativa que permite que la confianza se active, y este es el elemento definitorio para esta autora, que tiene más peso que meramente creer que cumplirá con su compromiso, ¿no? Eh, eh, Se puede observar, como decimos al final, que la forma en efecto apunta a lo cognitivo, pero la creencia de que cumplirá no depende de evidencia sobre la probabilidad de que lo haga, ¿no? Sino del compromiso con uno. Entonces, sí, en efecto, sería una teoría no cognitiva en el sentido de que sostiene justamente esta actitud de confianza sobre la probabilidad de que suceda esto, ¿no? Y una vez más, otros ejemplos de teoría no cognitiva son estos. El famoso texto de Annette Bayer, que ha detonado los estudios de confianza en las últimas décadas, y otros textos que están ahí mencionados. Revisaremos bastante de Carol MacLeod en el módulo de bioética. La entrada de confianza en la enciclopedia de Stanford es de Carol MacLeod. Pero también tenemos otros autores, ¿no? Lawrence Becker, Richard Holton, etcétera, ¿no? Entonces son autores que caen bajo esta categoría y, bueno, están todas las referencias completas en Clarendon y, como les decimos, si no las encuentran, pues nos las piden y podemos hablar de ellas, ¿no? Y vamos a pasar entonces a presentar. Si me esperas Sí, ahí tantito, Francisco, sí. dos preguntas por acá. Ya. Sí, dice Mariel, me llama la atención cuando Rocío explica que a diferencia de lo cognitivo, un sentimiento o expectativa no tenía un valor verdadero o falso. Si es así como lo dijo, sí es así. Una distinción, y si tienen ahí dudas, con confianza, pregunten, que va a ser como mucho del tema que viene a continuación. Para muchos motivos de varios tipos en la filosofía se ha hecho muchas veces, no siempre, desde luego no es el único enfoque, pero este énfasis en distinguir tipos de estados mentales, ¿no? Las personas tenemos muchos estados mentales, creemos, dudamos, sospechamos, amamos, sentimos, odiamos, esperamos, etcétera, ¿no? Y entre esos estados mentales, algunos pueden ser su contenido, como suele decirse, su contenido puede juzgarse como verdadero o falso en virtud de si refleja bien aquello de lo que habla. Si yo, por ejemplo, digo, creo que este libro está más barato en el sótano que en Gandhi, esa creencia mía es verdadera o es falsa. Yo podría decir, está más barato, creo que está más barato en Gandhi. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor está más barato en el sótano. Si eso es el caso, si el mundo, como a veces se dice, si cómo es el mundo no se corresponde con mi estado mental, entonces mi creencia es falsa, ¿no? Si, no sé, mi vecina avienta agua por allá y yo digo, sospecho que le caigo mal porque siempre que yo estoy aquí, bla, 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 bueno, mi sospecha puede ser verdadera o falsa. A lo mejor, no sé, ella cree que me está refrescando o qué sé yo, y no es verdad que le caigo mal. A lo mejor estaba regando jardín, lo que sea. Esa sospecha, sospecho que me engaña mi marido, bueno, esa sospecha es verdadera o falsa. Incluso si yo no sé
si es verdadera o falsa. De hecho, sospecho porque no sé, etcétera. Entonces, esos estados mentales son verdaderos o falsos. Y las teorías en general, bueno, las teorías cognitivas le dan peso a esos estados mentales. Si son esenciales a ese tipo de estados mentales para la confianza que se considera bien puesta, entonces lo que quiere decir es que mi confianza puede ser evaluable, no siempre se dice en términos de verdad y falsedad. Muchas veces se dice, puede ser evaluable como adecuada o inadecuada, o razonable y razonable, pero en función de si son verdaderas o falsas las creencias de que dependen. Supongan que, no sé, alguien me está estafando desde hace mucho tiempo y me pide mi mensualidad para supuestamente un ahorro que está haciendo y yo me voy a retirar súper bien y bla, y yo confío en esa persona y sigo haciendo cosas y le sigo depositando y, bueno, una teoría cognitiva diría que mi confianza puede ser evaluada como una confianza irrazonable porque hay evidencia que yo debería buscar. Yo no debería confiar y ya, debería, no sé, informarme de quién es ese fulano, a ver que me entregue cuentas de dónde está mi dinero, etcétera, que mi confianza está mal puesta. ¿No? Entonces, si piensas, volviendo a tu pregunta, y ahorita voy a la tuya también, Susana, si piensas en los sentimientos o expectativas, Mariel, esas no son evaluables. Piensa en mí sintiendo, por ejemplo, amor por mi gato, ¿no? Mi sentimiento de amor no es verdadero ni falso. Claro, si tú tienes una proposición que dice Rocío ama a su gato, la proposición sí es verdadera o falsa, a lo mejor lo odio, no, claro que no lo haría, pero a lo mejor lo odio, sería falsa, ¿no? Pero mi sentimiento, lo que yo siento, no es verdadero ni falso. Ahora, las divisiones no son tan claras y no voy a entrar allí porque, bueno, a menos que crean alguien conveniente, pero las divisiones no son tan claras porque aunque los sentimientos, ¿qué más? Las expectativas, si yo te digo, yo tengo la expectativa de que, no sé, en un año voy a estar jubilada con un super sueldo y yo, bueno, eso yo tendré la expectativa y eso se podrá cumplir o podrá no cumplirse, pero mi esperanza esto que estoy pensando en que así es como quisiera que, eso no es verdadero ni falso. No es tan clara o sea, una discusión, y creo que en general, bueno, esto es un debate también en filosofía, pero es si la división es tajante o las emociones pueden incluir cogniciones. En la medida en que tú digas que pueden incluir cogniciones, aunque no sean cogniciones, entonces las pasiones, como a veces se llaman los afectos, las emociones, esos estados mentales no cognitivos podrán ser en alguna medida evaluables, como razonables o irrazonables. En la medida en que una teoría diga que las emociones o que ciertas emociones relevantes para algo son puros movimientos, por ejemplo, fisiológicos, hay teorías que han dicho eso, el miedo no es el miedo es, por ejemplo, que me palpite el corazón, el miedo es que sude, el miedo es que, etcétera. Si tú tienes una teoría de ese tipo, pues de plano no habrá nada que puedas decir que permita evaluar. No sé si es muy abstracto, pero pregunten si no queda claro sobre lo que dice ahorita, y ahorita te paso la palabra, Francisco, si quieres tú, pero sobre lo que dice Susana. Entonces, de acuerdo con las teorías no cognitivas de la confianza no podría evaluarse, sí podría evaluarse, pero no en términos de verdad o falsedad. Cuando Francisco presentaba antes la lámina, la forma en que se pueden evaluar es en términos prácticos. Estas teorías dicen una confianza es valiosa o no, dependiendo de lo que logra. O sea, entonces tú puedes decir que la confianza entre amigos es valiosa no porque sea verdadera ni falsa o porque puede evaluarse en términos, sino porque no hay amistad, si no nos tenemos confianza. Entonces es por los fines que logra o por otras cosas. Sí es evaluable, pero no en términos de verdad o falsedad, sino de, no sé, la confianza entre, no sé, piensen ustedes, a lo mejor es una tontería, pero no sé, piensen en unos célula criminal que son muy,
cognitivos y tiene muchas creencias acerca de cómo justifican, si está bien justificado o no. Bueno, puede ser perfectamente racional su confianza, basada en evidencias de que no los va a traicionar su cómplice en el crimen, pero desde un punto de vista práctico, podrías decir, es una confianza evaluable negativamente por los fines que logra o no. El caso es que las teorías muchas veces quieren decir que lo otro es pseudoconfianza, o sea, que el otro está mal, que de entrada habría que intentar confiar así, o que de entrada habría que confiar así, lo otro, bueno, sí están ahí las cosas artificiales, pero son menos importantes, ¿no? Eso es como lo que las distingue, pero sí Ujú. serán evaluables. No sé, Francisco, si quieres que te pase la palabra y leas tú algunas. Sí, yo creo que hay que recordar que la confianza es una relación interpersonal que nos hace vulnerables a la persona en la que confiamos, ¿no? Y esto vale para tanto una visión cognitiva como no cognitiva. Tú podrías confiar con mucha evidencia en que una persona es responsable, que cumple sus promesas, etcétera, y aún así te podría defraudar, ¿no? Es decir, que la evidencia permite, digamos, tener una actitud de valoración positiva hacia el estado mental de confiar, pero el fenómeno de confianza podría ser engañoso, ¿no? O sea, podría ser en efecto que seas vulnerable de una manera que no puedes anticipar o que fuiste negligente para considerar o, en efecto, fuiste víctima de un engaño, de una traición, ¿no? Eso bien puede ser. Y yo creo que estas consideraciones invitan a pensar en una valoración a posteriori de la confianza, ¿no? Podría ser, por ejemplo, bajo una visión, enfatizando lo que esperamos de la confianza, valor práctico. Puede ser que yo confíe en un amigo muy cercano, muy querido, etcétera, para que cuide mi tortuga. Pero resulta que mi amigo es muy torpe para cuidar tortugas, ¿no? Simplemente no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, ha hecho muchos, se ha preocupado, ha investigado, etcétera, y aún así fracasa, ¿no? Entonces yo podría reconocer que mi amigo hizo mucho por honrar la confianza, pero aún así fue incompetente. Eso, digamos, tendría una lectura negativa, ¿no? Hice mal en confiar en él. Pero bueno, reconociendo que es mi amigo, reconociendo el esfuerzo que ha hecho, reconociendo el valor de la amistad, podría ser que mi amistad incluso aumentara por él, ¿no? Aunque el objeto de la confianza no fue honrado, fracasó, aún así podría ser que el valor práctico del vínculo de confianza sea algo importante y que se potencie incluso después de ese fracaso, ¿no? Entonces creo yo que los fenómenos de confianza invitan a ser evaluados a posteriori, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado finalmente cuando hemos realizado lo que se esperaba, cuando confiaba en nosotros? ¿Cómo se ha honrado la confianza que hemos depositado en alguien, etcétera, ¿no? Y el valor de todo esto dependerá claramente de las circunstancias, creo yo, ¿no? Si una persona me engaña, me traiciona en un vínculo comercial, alguien en quien yo había confiado, etcétera, mi actitud hacia esa persona será muy diferente si quien defrauda mi confianza es un amigo o una pareja, ¿no? Hay vínculos interpersonales que admiten, digamos, grados de reparación que no admiten otros vínculos interpersonales, ¿no? Entonces, digo, aunque se puede valorar la actitud de confianza y los elementos que la nutren, también podemos hacer una valoración a posteriori del fenómeno de la confianza, ¿no? Eh, yo creo que esto suena bien, pero ¿cómo ves, Susana? ¿Cómo ven los demás? Rocío, no sé si quieres agregar algo. Sí, quisiera leer un poco de las opiniones y preguntas que están acá. Pues estoy de acuerdo con lo que has dicho. Dice Miranda, entonces si en lo cognitivo la confianza es una actitud evaluable y en lo no cognitivo es una actitud de optimismo, no, el optimismo es una actitud no evaluable. Por eso a veces decimos, ay, esa persona es optimista hasta cuando no hay de dónde jalar hilos para ser optimista. El optimismo no tiene por qué estar sustentado. Ser optimista o pesimista no es una creencia, no es en principio evaluable en términos de racionalidad.
No, aunque como he dicho, y voy ahorita a leer algo de lo que dice Mirna, no es que todas las teorías asuman una división tajante. No es así ni en la teoría de las emociones, ni es así cuando uno habla de confianza. Por eso, si ustedes leen autores cognitivistas y no cognitivistas, encontrarán que algunos que son cognitivistas, a pesar de eso, le dan un cierto lugar a lo no cognitivo, y otros que no, que quieren hacer fundamental lo otro. Y lo mismo del otro lado. Habrá quien quiera decir que es no cognitivo, esa palabra en términos prácticos, etcétera, y no, y no le dé lugar, o que sí le dé lugar. Sobre este asunto de lo evaluable, que creo que Miranda, sí, creo que Miranda es parte del asunto, fíjate, un estado mental, fíjense, un estado mental cognitivo, una creencia, una sospecha, una hipótesis, etcétera, tiene valor de verdad. ¿Es verdadero o falso? Entonces, tú lo evalúas como verdadero o falso. Incluso si no sabes si es verdadero o falso, es verdadero o falso. O sea, yo puedo decir, mi teléfono, no sé, tiene 5 gigas o sabe qué, y bueno, o puedo decir, no sé cuántas gigas tiene, pero es verdadero o falso, tiene valor de verdad. ¿Cuántas gigas tiene mi teléfono? Lo que yo diga, eso es verdadero o falso, incluso si no conozco su valor. Entonces, a los estados mentales cognitivos los evalúas en términos de verdad o falsedad. En cambio, a los estados mentales no cognitivos caben otras evaluaciones. Por ejemplo, evaluaciones en términos de por qué nos importan a los humanos. Esa sería una evaluación práctica. O sea, yo puedo decir, es buena mi confianza en Susana porque es mi amiga y yo la quiero, y pues claro que si alguna vez sospecho de que ella no sé, está hablando mal de mí y está tratando de hacerme mal, quizás porque es mi amiga, digo, no, yo le creo a Susana. Susana es mi amiga. Susana no me haría eso. Fíjense, en vez de no, si a lo mejor sí, algo anda mal, si yo le creo al primero que llega y me dice que Susana habla mal de mí, si Susana es mi amiga. Si yo digo, no, Susana es mi amiga, yo confío en ella, fíjate, no estoy diciendo es verdadero o falso, o la evidencia apunta acá. Yo puedo, antes de considerar cualquier evidencia, decir, no, no lo creo, yo confío en Susana porque ella es mi amiga. Y alguien podría decir que hay algo mal en el carácter de alguien cuando está tan dispuesto a dudar a la primera de un amigo. Eso es decir que es mejor confiar en los amigos, es más bueno, es más virtuoso, lo que quieras, digo no lo que quieras, pero estás evaluando como bueno, pero no por su verdad o falsedad, sino por el valor que tiene en la vida práctica, en mi relación con otros, etcétera, etcétera. No sé si me explico, Mariel. Esas son las formas en que, digamos, se asocia cómo puede ser evaluado un estado mental o un tipo de actitud más tendiente a lo cognitivo que a lo no cognitivo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y por otro lado, Mirna pone aquí un ejemplo muy interesante. Tal vez si un sentimiento o emoción incluye valoraciones o juicios como plantea Nussbaum. Sí, justamente Marta Nussbaum, aunque es una neoaristotélica, en términos, hasta donde yo me quedé, en paisajes del pensamiento, ella defiende una teoría que llama neoestoica de las emociones, donde dice que las emociones, todas las emociones son creencias, una creencia de un cierto tipo, una creencia que es evaluativa también, que tiene que ver con mi felicidad y tal. No me voy a meter allí, pues, porque pero ese es un ejemplo de, bueno, que además hay mucho debate si de veras eso se sostiene, si lo que ella dice que es creencia aplica para ser creencia, porque parece que estira demasiado la noción de creencia para que quepa lo que quiere decir, etcétera. Pero ese tipo de teorías son un ejemplo en las cuales las emociones no se están pensando como algo que son movimientos fisiológicos y no son evaluables de una manera, sino que no son reducibles, bueno, ella cree que sí, pero otras teorías no son reducibles a creencias, pero pueden implicar creencias. A veces se dice, mi miedo no es una creencia, mi miedo al perro del vecino no es una creencia, pero de alguna manera está conectada con creencias. Tengo que creer, dicen algunos, que el perro es algo peligroso y que me va a atacar o cosas así para que se justifique mi miedo. Si las fobias en parte son fobias o las caracterizamos como fobias porque parecen emociones no racionales. Pero bueno, todo ese es el campo en el cual uno no tiene que comprometerse con una visión limpia de lo
cognitivo o lo no cognitivo sobre las emociones. El punto es qué peso le dan a uno a otro y qué tanto dicen que pueden ser evaluables en términos de racionalidad o irracionalidad. Mariel, muchas gracias. Ajá. Bueno, creo que ya, ¿verdad? No se me está pasando pregunta. Ah, sí, sí, no, a ver. En el texto de Facundo García Valverde hay un ejemplo muy bueno para entender la confianza bajo las teorías cognitivas y no cognitivas. Sí, el editor traicionero. Yo lo leí justamente. Es un debate, él defiende una teoría de la confianza no cognitiva y presenta este ejemplo del editor traicionero y los amigos y cómo confiaron, etcétera. Sí, muy bien. Bueno, le dejo, Francisco, te paso la palabra. Sí, continuamos entonces, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Estamos ya cerca de la hora, quizás solo introducir. Sí. Bueno, vamos a hablar de la concepción pluralista de la confianza, siguiendo las ideas de Thomas Simpson en un libro de 2023 muy reciente que se llama Confianza, un estudio filosófico, ¿no? Es un libro realmente interesante, yo creo, muy relevante. Y bueno, vamos a apoyarnos en este autor para presentar una concepción pluralista de la confianza, ¿no? Pero ¿cómo ves, Rocío? ¿Será buena idea que empecemos Mm, o...? Mira, pasa si quieres la lámina. Yo creo que no, porque me parece que esta es la parte quizás más densa, son solo 2 láminas, pero es la más densa donde queremos presentar. Hay que decir que es la visión de Simpson con añadidos y cosas nuestras, o sea, no es así tan fiel, sobre todo en la última parte, ¿no? Porque ya veremos. Pero quizás solo para que ustedes lo vean, de ahí empezaríamos, podría ser, y yo más bien diría que si hay lugar para el debate o alguna cosa que quieran, podemos platicarlo, ¿no? Y si no, pues no, tampoco es. Pero si le pasa la siguiente nada más la idea acá, para cómo lo lean, es que esta teoría pluralista reconoce que hay confianzas de los dos tipos. O sea, dice, la confianza no tiene por qué ser pensada de una sola manera, ¿no? Hay confianzas que son cognitivas y que tienen un lugar en tal y tal y tal, que tienen ciertas características, y hay confianzas que no son cognitivas. Y no tenemos por qué optar entre una teoría y otra y decir que aquello no es confianza, aquello es pseudoconfianza, aquello es confianza de tontos, la confianza tendría que ser reflexiva o no. Iba a comentar hace rato, si quieres regresarle, bueno, así es como hay que leer esta tabla, es la idea de hay de todo esto, y eso es parte del fenómeno de la confianza. Si quieres regresarte al nombre del libro, con Mirna, perdón, cuando leía tu comentario, justamente pensaba en eso. El problema para una teoría fuertemente cognitiva, bueno, a ver, el problema para una teoría cognitiva, como quiere ser Nussbaum, su teoría, es que si uno exige cogniciones para tener una cierta emoción, por ejemplo, para cualquier emoción, si uno dice, no, toda emoción tiene que incluir alguna creencia, entonces tiene el problema clásico de cómo damos cuenta de las emociones de los niños o de los animales, que no siempre podemos, niños muy pequeños, que no podemos atribuirles estados de creencia, ¿no? Las teorías se enfrentan a ese problema y lo intentan resolver, desde luego. Las maneras en que los ha intentado resolver Nussbaum, por ejemplo, ha recibido muchas críticas, porque justamente Nussbaum ni nadie razonable quiere decir que un niño que no tiene todavía lenguaje no tiene emociones, no quieren decir eso, pero lo que hacen es estirar mucho la noción de creencia, hasta hacerla un estado mental que ya no parece creencia. Entonces, digo, todas las teorías tendrán sus limitaciones, pero ese es el punto. El punto no es tanto que una teoría cognitiva no pueda dar cuenta de que hay muchos casos de confianza que son cognitivos. Sí, hay que fijarnos en lo que no puede dar cuenta. Entonces, si es cognitiva, un niño muy pequeño no puede confiar en su madre. No sé, tú mismo no puedes tener instancias de confianza en alguien que no pasaron para la reflexión, que son bastante espontáneas. Eso no es confianza. O sea, el punto un poco es justamente lo que excluye, ¿no? Yo invitaría a pensar justamente sobre lo que excluyen. El problema no es que sí haya confianza cognitiva, sino que una teoría que quiere decir que la confianza o la confianza bien puesta es cognitiva, tiene problemas para explicar lo otro.
igual, si quieres decir que es no cognitiva, quizás tienes problemas para explicar lo otro, ¿no? Ese es quizás el atractivo de una teoría que reconoce la pluralidad del fenómeno de la confianza. La confianza es muchas cosas, ¿no? Y creo que la filosofía, te paso ya la palabra, Esteban, pero creo que un problema a veces con la filosofía, desde mi punto de vista, es que a veces queremos explicaciones muy limpias de todo y que todo quepa ahí donde queremos. Y eso contra el fenómeno. O sea, en vez de observar al fenómeno y su diversidad, queremos encajar todo en... Creo que eso no funciona y creo que ese fenómeno se ve en muchos estudios sobre emociones y actitudes. Esteban, adelante. Ay, No, pues muchas perdóname, gracias, Esteban. Rocío. Una cosita, Esteban, perdóname. Sí, Es sí. que creo que es importante recordar que la confianza es una actitud, una disposición que se vincula o conecta con emociones, en efecto, ¿no? Y estamos hablando justamente del contenido de esa actitud o disposición. Es decir, esa actitud o disposición puede funcionar o puede explicarse con las emociones, en términos cognitivos o no cognitivos, pero la confianza por sí misma no es una emoción, ¿no? La confianza no se siente de ninguna manera, aunque puede dar lugar a emociones de algún tipo, ¿no? Tranquilidad, algún tipo de placer, algún tipo de inquietud, algún tipo de angustia en ciertos casos, ¿no? Pero también la confianza se conecta con algunas creencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena mantener claro que estamos hablando de una actitud, una disposición y no exactamente de una emoción, ¿no, Rocío? Sí, aunque yo siempre diría que otra vez depende de cómo dibujes el panorama. O sea, para algunas teorías el panorama es estados mentales cognitivos y Sí, el sí, sí, prototipo es la creencia. Y para otros sí, son estados mentales no cognitivos y el prototipo son deseos y sí, sí, desde emociones. luego, sí, Porque sí, luego sí, ya, pues, si ya haces una diferencia entre emoción, afecto, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy partiendo de estas grandes divisiones. La sí, idea es sí, si es un estado, una actitud, pero que donde lo cognitivo es lo central, o es un estado sí, mental que puede ser una emoción, una disposición, etcétera, pero sí. donde no hay posibilidad. Sí, Sí. pero es para precisar nada más que la confianza es un tipo de cosa, ¿no? Una No, actitud yo o no una sé, creo disposición. que esa es parte del debate, pero yo no Bueno, estoy muy tan bien. segura. Perdón, Esteban, ahora sí, Adelante, gracias. sí. No, al contrario, bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por la clase, es súper interesante la visión panorámica. Creo que ya Rocío comentó lo que yo iba a decir, porque un poco me va a tocar a polemizar en algunas de las vertientes de la fenomenología, no todas, pero quizá con las que yo simpatizo más. Hay un cierto componente también cognitivo para la confianza y son relativamente cercanas a las de nudo, aunque mencionaba Mirna. Y bueno, lo que iba a decir es lo que ya planteaba también Rocío. Yo solo no lo desestimaría así tan fácil, que todo depende de qué se entienda por creencia. Porque desde luego hay ciertas creencias complejas que implican lenguaje, pero también hay que ver que, digamos, hay teorías filosóficas que le atribuyen a la percepción misma, incluso a la percepción animal, componentes, digamos, que se pueden identificar como creencias en un sentido muy amplio. Entonces, no es solamente que para justificar la creencia haya que apelar a, perdón, que para justificar el componente, perdón, para justificar el componente cognitivo de la confianza haya que crear como un concepto ad hoc sumamente amplio de creencia, sino que también hay otras teorías filosóficas que parten de concepciones mucho más amplias de la creencia, que se pueden discutir también, desde luego y que desde esas concepciones más amplias de la creencia y de lo cognitivo afirman que la confianza y otras emociones tienen siempre componentes cognitivos. Pero bueno, Sí. es lo mismo que ya había planteado Rocío, solo un No, poco pero para polemizar. no, muy bien. A mí Sí, muy me bien. gusta mucho ese debate. De hecho, si yo tuviera que decir si soy más cognitivista que no, diría que creo que las emociones en general, cognitivas, bajo esto que tú has dicho. A mí me gusta mucho la teoría de Calhoun, por ejemplo. Ella habla de creencias, de creencias, ¿cómo les llama? Mal formadas, no me acuerdo. Pero la idea es esa justamente. Un animal puede sentirse engañado por alguien, bueno, y vemos su conducta, ¿no? Les tiras a un mono una uva y se la quitas cada vez hasta que se da cuenta que tú
lo estás engañando, no otro. Y no tiene que pasar por conceptos. Es una manera de percibir el mundo que puede ser más o menos adecuada, ¿no? A mí me gustan mucho estas teorías, creo que sí son cognitivas, y bueno, y como todas, a mí no me encanta la snusma, se me hace demasiado, pero digo, como todas tienen sus problemas, y quizás para los compañeros todos que están, pues cuando uno entra allí, me parece que siempre hacerla de abogado el diablo sirve. Está muy bien, sí explica eso, pero explica otros fenómenos que nos interesan, porque a veces ahí está. Creo, a mí, yo no sé mucho en activismo, aunque he leído y he aprendido escuchando a Susana, sobre todo he leído cosas, pero creo que desde allá también vienen muchas preguntas. Bueno, pues sí, todo esto explica mucho, pero lo explica todo. Algo que mencionábamos antes, entre los muchos usos de confianza, es, por ejemplo, esto de un clima de confianza. ¿Y qué es eso? Eso parece que no se puede entender como algo que remite a estados mentales, y es confianza. No vamos a decir, no, es que eso no, eso es pseudo confianza. O sea, estamos hablando de la confianza en serio. Eso es un uso y apunta a algo, ¿no? Que va mucho más allá de los estados mentales. Sí. Pues no sé si quisiera alguien preguntar algo, o los compañeros también que están en la cátedra y quisieran aprovechar para ligar con algo, no sé, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que lo dejamos aquí, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, la siguiente sesión, ojalá que puedan leer todas y todos, como habíamos pedido, al menos 2 de los textos que les interesen que estén allí. Ahí que ya veía que había ahí leyó el de Facundo García, y vamos a revisar esta visión, y después pensamos pasar pues a una especie de consideraciones más puntuales sobre la moral, que no pretenden ser ni exhaustivas ni ordenadas en orden de importancia, ni mucho menos, sino algunos temas que han surgido. Todo esto es moral, porque el asunto de vulnerabilidad y tal, que va a seguir saliendo, es un asunto que tiene que ver con la moral, pero algunas cosas más puntuales, quizás sobre manipulación, o quizás sobre autonomía, o quizás sobre desconfianza, que no hemos hablado y que pues Sí. es también parte del panorama, ¿no? Y pues por mi parte, todo. No sé, Francisco, tú. No, no, también ya será todo, sí. Gracias, Rocío. Bueno, pues muchas Gracias a todas y gracias todos. a todas y todos, sí. Y nos vemos entonces. Gracias. 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 Hasta Nos luego, vemos buenas en 8 días, noches. sí. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Gracias. Muy gracias. interesante todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Dios, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta luego a noches. ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias. Maite, estuvas por ahí. No, acá. No te ha apagado tu micrófono, Maite. Ay, perdón, hubo un ratito que no pude estar porque No te estaba con el apures. teléfono viniendo de mi trabajo y me quedé sin batería. Entonces No hubo un te apures. ratito que me perdí, pero afortunadamente se va a grabar. Nada más les quiero comentar lo siguiente. Mis Ah, alumnos de SUA, todos querían estar aquí. ujú.